Muy buenas, mi nombre es Sebastián Celis Collazo, soy estudiante de la Universidad de la Amazonia. Me encuentro en el quinto semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Este video está dedicado a la materia de patología, en lo cual hablaremos sobre los protocolos para la realización de la histopatología. Comenzaremos dando algunos datos básicos sobre la instrumental y posteriormente veremos tres casos histopatológicos y concluiremos el video. Entonces comenzaremos como tal con lo que viene siendo la instrumental básica en un laboratorio de histopatología. Entonces se tiene lo que son las tijeras, un kit de tijeras, las pinzas de ratón con el fin de extracción de la muestra o una mejor fijación de la muestra, ¿no? El mango de bisturí con su respectiva cuchilla. Estas tres herramientas son fundamentales o son básicas para un laboratorio de histopatología para la extracción del tejido. Esta extracción de tejido ya puede ser de manera por una necropsia o por una biopsia de un tejido de un animal vivo. Estas muestras pues deben ser preservadas como tal antes de llegar al laboratorio histopatológico. Entonces estas muestras se preservan o se fijan en lo que es un frasco. El frasco pueden ser de vidrio o de plástico, como pueden ver en la imagen, y deben contener una solución de agua con formol. El formol para fijar como tal la muestra. Esta relación de agua con formol debe estar en una relación de 9 a 1, perdón, o sea, 9 porciones de agua por una de formol. Esta debe ser la relación adecuada para preservar la muestra, ¿no? Antes de llegar al laboratorio histopatológico. Entonces continuamos con lo que viene siendo estos datos. Tenemos que el tamaño de la muestra debe oscilar entre 0.5 a 1 centímetro cúbico. Este en el caso de los órganos parenquimatosos, pero en el caso de los órganos huecos puede ser un poco diferente, debido a que pues no se puede extraer como tal 1 centímetro cúbico de este órgano. Entonces lo que se procede aquí es a la extracción de una muestra como tal representativa del tejido, la cual pues no represente la lesión y pues pueda ser suficiente para que se haga un análisis histopatológico. Me perdonarán ahí. Entonces continuamos. La muestra debe contener una parte sana y parte alterada con el fin de marcar como tal las lesiones que se han ido presentando en el transcurso de la enfermedad, ya sea el caso, y también para determinar qué tipo de tejido está siendo afectado. El frasco debe ser de boca ancha con formol al 10%. El frasco debe ser de boca ancha debido a que pues para que el histopatólogo pues no tenga problema a la hora de la extracción de la muestra o a la introducción de la misma muestra, ¿no? Debido a que pues en ese proceso se puede generar lo que es una alteración del tejido si no se puede sacar adecuadamente y pueda generar complicaciones. Entonces es un poco como de confort, ¿no? Y para que la muestra pues pueda ser analizada intacta como tal como llegó. Esto no dice que todas las muestras deben estar sumergidas, no pueden flotar. Es importante tener en cuenta que las muestras que deben estar en los frascos o en el contenedor que pues se desean llevar pues deben estar sumergidas totalmente en la solución de formol y agua, como podemos ver en estas imágenes. Y digo que pues para que no se pueda si llegan a estar en un medio externo en el cual pues no se tengan preservadas en este tipo de solución, pues se puede dar el caso de que pues la muestra pueda ser infectada por agentes bacterianos que puedan alterar nuestra muestra y puedan cambiar las condiciones en las cuales iba la muestra y alterar, mejor dicho, todo.
Entonces es importante eso. Entonces se recomienda en el caso de las muestras de pulmón en las cuales pues las condiciones físicas y químicas permiten que esta flote, pues lo que procede es a envolver la muestra se me fue la paloma, en tela, con el fin de que pues esta se permeabilice y pueda hundir la muestra como tal y esté totalmente sumergida, ¿no? Se dice que se debe rotular la muestra y anexar el protocolo. La muestra se debe rotular con pues un marcador el cual pues no sea fácil de borrar, y pues debe tener los datos básicos de la muestra, ¿no? Y anexar el protocolo. El protocolo se refiere al protocolo de necropsia en el cual se realizó. Entonces continuamos. Entonces tenemos con lo que es el protocolo de necropsia. Entonces tenemos el protocolo de necropsia de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, del Departamento de Patología y Medicina Veterinaria. Entonces nos habla sobre la fecha, el interno de la empresa, el número de laboratorio, el diagnóstico, el nombre del propietario, la descripción de la especie, la raza, el sexo, el lote y la línea genética. Entonces tenemos lo que es la anamnesis y los exámenes macroscópicos. Y pues aquí hay una descripción de cada una de las partes del organismo, y las cuales pues el encargado de recolectar la muestra pues debe llenarlas, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones en las cuales esté cada una al momento de, pues, de hacer, en el caso de hacer la necropsia, ¿no? Entonces continuamos con el primer caso. Entonces tenemos una muestra histopatológica de una gata, de una paciente, una gata de un cruce. Es una hembra estéril de 3 años. El historial clínico que presenta como tal, pues se dice que es una paciente callejera, la cual fue adoptada hace cerca de 6 meses. Al momento de su adopción ya presentaba unas pequeñas protuberancias en la mucosa de las fosas nasales. Con el tiempo nos dice que la lesión continuó creciendo, provocando posteriormente una rinorragia. Podemos observar lo que es la flecha en el animal, de esta flecha color grisáceo, donde se presenta lo que es la lesión, las fosas nasales derechas. Se recibe lo que son 2 biopsias pequeñas, una más oscura que la otra. Además de estas 2 biopsias se realizan 2 improntas para el estudio citológico. Entonces pues vamos a ver a lo que son las láminas que nos muestra este estudio histopatológico. Encontramos esta primera muestra corresponde a lo que viene siendo la muestra de citología, la extracción de pues una porción de esta. Entonces tenemos lo que es la presencia de numerosos eritrocitos, y algo particular de esta citología es la presencia de histocitos, en la cual pues vemos estructuras las cuales están señaladas, ¿no? Esas estructuras en forma de micelio, y en el caso de esta pues se habla de que si estuviera gemando esta estructura. Vemos como la presencia de estos 4 histocitos están fagocitando estas estructuras, ¿no? Entonces esta es una muestra citológica del paciente. Entonces encontramos como tal, esta ya es una muestra histopatológica de lo que viene siendo la submucosa. Entonces encontramos que está infiltrada por lo que son células inflamatorias,
de origen histocítico, nos habla de que hay la presencia de neutrófilos, como podemos observar aquí, neutrófilo, y la presencia de linfocitos. Entonces, a ver la presencia de estas células, estas células de defensa, entonces tenemos que se denotaron estructuras muy que no se podían identificar, ¿no? Nos habla de estas células redondas. No tienen como tal, se pueden ver como redonditas, pero no tienen como una forma bien establecida. Podemos ver la otra aquí, en donde pues podemos ver que no tienen nada en su interior, pero tienen una pared gruesa, como es en el caso de esta, que se puede notar claramente, y contienen lo que es un citoplasma grisáceo, ¿no? Esto como tal pues son los primeros hallazgos que se pueden lograr en la histopatología de esta muestra, en la submucosa de la lesión. Listo. Entonces el histopatólogo decidió, para una mejor observación de aquellas estructuras las cuales pues no se pueden identificar anteriormente, utilizó la tinción de Paz, la cual pues en sus siglas en inglés significa Period Oxide Chill. Entonces este tipo de tinción pues mostró con mayor detalle la morfología de esta estructura. Entonces se pueden ver lo que es estos micelios alargados y cementados. Entonces se pudo determinar que era un tipo de hongo, la cual pues estaba inmersa dentro de la lesión. Como tal pues no se en esta histopatología pues no se pudo determinar qué tipo de hongo era, solo se determinó que era un hongo que estaba afectando al animal, y pues para si se querían analizar pues qué tipo de hongo, pues se utilizarían otros tipos de técnicas, ¿no? Se concluyó como tal con la morfología y macroscópica y los hallazgos histopatológicos, que se trataba de una rinitis micótica. Este fue el primer caso. Continuamos ya con lo que es el segundo caso. En el caso 2 nos habla de un paciente Golden Retriever, hembra estéril de 7 años de edad, en la cual presenta un historial clínico que desde hace 6 meses le notaron un lagrimeo en su globo ocular derecho. 2 meses después le empezaron a observar el crecimiento de tejido en la conjuntiva, el cual pues durante el examen específico se determinó que era una masa que estaba creciendo en lo que era el tercer párpado. La muestra que se envió, entonces se recibe una biopsia de forma cilíndrica, forma de tubo de ensayo, la cual mide 30 por 50 centímetros. A la superficie del corte tiene una consistencia suave. Tenemos que el órgano afectado pues es el ojo. Entonces vamos a ver lo que son las placas histopatológicas. Entonces en los primeros hallazgos tenemos lo que son la presencia presencia normal de cartílago de las glándulas del tercer párpado, las glándulas nictitantes. También en esta primera imagen tenía con pues una tinción de rutina, la cual es una tinción de hematoxina eosina. Entonces tenemos lo que son en la segunda imagen. No se logra evidenciar ninguna alteración, solo se denotan lo que son los ductos
glandulares, dos ductos glandulares, los cuales están señalados. Entonces podemos denotar las otras porciones, las cuales son células glandulares secretadas como tal. Y pues no se denotó ninguna alteración anormal de esta muestra como tal. Entonces continuamos con esta lámina, en la cual pues se puede denotar, en lo que vemos la porción de la huella, lo que es la mucosa. Posteriormente se continúa lo que es la submucosa de este órgano. Podemos observar lo que es el epitelio y la luz del órgano, los cuales pues denotan que no hay tejido afectado. Pero si podemos observar en lo que es esta porción, pues se nota una invasión de lo que viene siendo las células neoplásicas en los tejidos normales. Entonces ya como tal se determinó que era una neoplasia, era un tipo de neoplasia en la cual pues estaba invadiendo lo que eran los tejidos no alterados. La siguiente imagen, en lo que podemos ver es una tinción de azul de toluidina, en la cual pues se notaron lo que eran estructuras de mastocitos, ¿no? Como podemos ver, están señalados con flechas. Estos mastocitos pues como tal dan la explicación de por qué se da el tipo de neoplasia en ese lugar anatómico específico, debido a que pues se encuentran lo que son los mastocitos. Entonces como tal se utilizó esta técnica de azul de toluidina como una técnica de detención de lo que viene siendo neoplasias, debido a que con este tipo de tinción pues se pudo determinar que era un tipo de neoplasia. El histopatólogo, con los datos ya obtenidos en microscopía y macroscopía, determinó que era un mastocitoma, debido por la presencia de neoplasias provocada por mastocitos. Además también hay que tener en cuenta que este tipo de especie canino, el Golden Retriever, tiene una predisposición genéticamente a padecer este tipo de neoplasia. Entonces también hay que tener en cuenta como tal esa predisposición genética que tiene el individuo para ciertas enfermedades. Entonces continuamos con lo que es el tercer caso. Continuamos con lo que es el tercer caso, en el cual es de un paciente bovino de un hato lechero. La muestra a analizar por el histopatólogo fue una muestra de intestino. Como tal, este tipo de histopatología está presentada en lo que fue un artículo de investigación hecho por los autores Nicolás Ramírez, Gerardo Rodríguez y Jorge Fernández, los cuales pues presentaron lo que fueron 5 bovinos con una sintomatología similar, que presentaron diarrea crónica intermitente, la disminución en la producción de leche, el enflaquecimiento progresivo y un aumento en el consumo de agua. Estas fueron las sintomatologías que presentaron estos 5 individuos en un hato lechero. Entonces, como tal, se procedió a lo que fue la necropsia de estos individuos, y hubieron hallazgos particulares que vale la pena mencionar. Se encontraron con un engrosamiento variable de la mucosa intestinal del ilio y de la porción proximal del intestino grueso, especialmente el ciego y parte interior del colon.
El aspecto de la mucosa era brillante, tumefacto y congestiva, con múltiples levantamientos y depresiones semejantes a las circunvoluciones del cerebro, las cuales no desaparecían al estirar el tejido. Los siguientes hallazgos fueron los vasos sanguíneos mesentéricos se encontraban dilatados y congestivos. Los ganglios linfáticos mesentéricos se encontraban lo que eran aumentados de tamaño hasta 3 veces el tamaño normal. En su superficie de corte no se evidenció una clara delimitación de la corteza ni de la médula. La corteza presentó coloraciones amarillentas brillantes que se hacían pardas hacia la médula y en el tejido subcapsular. Esos fueron los hallazgos en la necropsia de aquellos animales en particular. Cabe destacar que estos 5 animales no fueron encontrados en un periodo de tiempo igual, ¿no? Este artículo de investigación tuvo una prolongación de estudio de 8 años. Entonces los 5 animales se encontraron en ese transcurso de tiempo, en el lato lechero. Entonces ya lo que fueron los hallazgos de necropsia, se procedió a hacer el análisis histopatológico, en donde tenemos primeros hallazgos en los cuales pues tenemos esta lámina con una tinción, una coloración de hematoxina y eosina, las cuales pues revelaron la presencia de una inflamación granulomatosa y las células epiteloides y células gigantes multinucleadas. Estos fueron los primeros hallazgos en esta lámina. Tenemos otra lámina histopatológica, con una tinción de Zinc-Nielsen, y se encontró lo que fueron la presencia de bacilios ácido alcohol resistentes en lo que fue la mucosa. Los dos fueron porciones de lilio. Entonces tenemos que estos hallazgos en la histopatología nos muestran entonces tenemos que estos hallazgos histopatológicos consistían en una enteritis granulomatosa. Se determinó esto debido a que se encontró la presencia de infiltrados inflamatorios constituidos por una cantidad variable de linfocitos y células epiteloides mencionadas anteriormente, ¿no? También la presencia de células gigantes y la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes en la mucosa, los cuales son característicos para tuberculosis bovina, la cual corresponde a los hallazgos de los síntomas presentados por los animales, al igual que los hallazgos o las lesiones mostradas en la necropsia y en la histopatología. Y esto como tal es todo. Muchas gracias por su atención prestada. Espero les haya quedado claro y hasta la próxima.